Hola queridos, soy Aarón García, vuestro guía turístico aquí en Israel, y el día de hoy vamos a ver un sitio súper emocionante, ni más ni menos que la ciudad de David. Si me preguntas hace 150 años dónde es la ciudad de David, seguramente te diría en la ciudad antigua. Gracias a 150 años de excavaciones que continúan aquí hoy, nos ha abierto las puertas de este descubrimiento de este Jerusalén no antiguo, bíblico. Así que bueno, pues el día de hoy vamos a adentrarnos en la ciudad de David. Seguidme. Estamos en la ciudad de David. Cuando nos referimos a este Jerusalén bíblico, no la ciudad antigua, Jerusalén bíblico, estamos aquí, en la ciudad de David, pero vamos a irnos al principio de todo. Nos vamos a Génesis, en la que empieza en Génesis 1, Bereshit Elohim bara et hashamayim ve'et haaretz, y Dios creó los cielos y la tierra. ¿Dónde empezó a crear la tierra? Bueno, pues según la tradición es justo aquí detrás, en el monte Moriah. Creó el monte Moriah y la tierra se multiplicó. Ahora, está bien, se multiplicó. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento sobre la geografía de estas montañas que se multiplicaron? Bueno, pues vamos a fijarnos también un poco en la geografía que tenemos alrededor nuestra. Vemos que estamos como una colina que sigue subiendo, que viene siendo el monte Moriah. Tenemos después a nuestro lado el Valle de los Reyes o el Valle de Kidrón, con el Monte de los Olivos justo detrás nuestra, uno de los cementerios judíos más grandes del mundo. Ahora, para que te entierren de aquí, te piden tres cosas. Primero, que seas judío, que estés muerto y que hayas tenido mucha plata, porque cuesta enterrarse ahí. Para mí sería, bueno, pues donar los 2 hígados y un ojo por lo menos. Muchísima plata. Pero vamos a volver a lo que nos dice Salmos 25:2, sobre la geografía. Acabamos de ver las diferentes colinas, valles y montañas, ¿no? Pues nos dice en Salmos 125:2, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y siempre. Aquí en Salmos ya nos describe que Jerusalén está rodeada de montañas, y es exactamente igual. Tenemos aquí este Jerusalén bíblico antiguo, la ciudad de David, el Valle de Kidrón y el Monte de los Olivos, y ahí tenemos el Valle Central con el Monte de Sión en el otro lado, que lo vemos por ahí, ¿verdad, Gal? Gal dice que sí. Perfecto, bueno, pues tenemos ya un poco localizada la creación. Ahora, ¿qué nos dicen después de la creación? Hablamos de Abraham. Aquí, a Dios le pide a Abraham que se vaya al cerro de Moriah y sacrifique a su hijo. Esto pasa aquí detrás, chicos, justo aquí detrás. Abraham, cuando viene de Beersheba, lleva desde el sur, entonces hubiese visto Jerusalén hacia este lado. ¿Y qué pasa? Bueno, pues Abraham se va con Isaac hasta allá arriba, se crea el altar, y bueno, pues en el momento en el que se va a sacrificar a Isaac, aparece el ángel Gabriel y le dice: oye, chaval, para, quieto, tranquilo aquí, no sacrifiques a tu hijo, sacrifica a un cordero. Este cordero, cuando pasan 3000 años y no más, es simbolizado en Jesús. Tenemos la historia de un padre que va a sacrificar a su hijo, pero Dios hace una intervención y manda al ángel Gabriel, su mensajero, para parar esta catástrofe. Pero después Dios tiene un hijo, que viene siendo Jesús, pero no para esta muerte. Dios se ha sacrificado para el perdón de los pecados. Y entonces Jesús ahí se convierte en este cordero pascual, en el cordero que Abraham sacrificó en vez de su hijo, pero que Dios no pasó por el aro y sí sacrificó a su hijo Jesús en el Nuevo Testamento. Tenemos aquí pues la historia en un círculo cerrado, ¿no? Una transfiguración que llamamos. Está bien. Tenemos la historia de Abraham, y después Abraham y sus descendientes están en Egipto, los esclavizan, y tenemos aquí la historia de Moisés, que se lleva a el pueblo hebreo fuera de Egipto
y es lo que llamamos, bueno, pues la historia del Éxodo. ¿Qué pasa en la historia del Éxodo? Bueno, pues atraviesan, están 40 años en el desierto. Algo súper importante sobre el número 40 dentro de la Biblia, significa cambio. 40 días de ayuno, los 40 días de lluvia con Noa, los 40 días perdiéndose por el desierto, que eran tontos, 40 días andando en el desierto, tardas 9 días. Un buen GPS, tardas 9 días. Pues 40 años era por la siguiente razón. Necesitaban este cambio, este 40. ¿Cuál era este cambio? Libertad, libertad y libertad. Dejar de ser esclavos y que en la tierra prometida entre una generación que no sean esclavos. Y de hecho nos dice el Nuevo Testamento como, bueno, Aarón, Moisés, incluso los de la antigua generación no entran a la tierra prometida. Ahí tenemos esta transición de hebreos a israelitas, y los israelitas entran por Jordania y eventualmente pasa un poco de tiempo y David llega hasta aquí. Sabemos que había un rey anterior, el rey Saúl, que perseguía a David. David después, una vez muerto Saúl, estuvo 7 años en Hebrón. Los líderes de las tribus deciden que David debe ser el rey y él viene aquí y asienta Jerusalén como su capital. Algo interesante también, no solo asienta aquí la capital, esto lo hace de manera muy estratégica, porque estamos aquí en la zona limítrofe de la tribu de Judea. Y aquí detrás es la tribu de Benjamín. Lo que hace esto es un movimiento geopolítico, básicamente uniendo dos tribus y dejando que este sitio sea la nueva capital del reino de Israel. Y ha sido así a lo largo de los 3000 años. En el judaísmo honoramos este sitio desde hace 3000 años. Ahora, sabemos que el rey David, a pesar de ser uno de los mejores reyes con respecto a la Biblia y un profeta, tiene una caída. Esto lo vemos en todo, desde Jueces hasta Salomón, vemos siempre estos altos y bajos, esta llamada de Dios, esta profecía y la bajada. El rey David exactamente lo mismo. Dios le habla a David y le dice, construye aquí detrás una casa mía. Pero es aquí, en este sitio, en la ciudad de David, donde el rey peca. Nos dice el Antiguo Testamento que David, desde un sitio alto, mirando hacia abajo en la ciudad, vio a una chica bañándose. Podía haber sido desde este sitio, no sabemos exactamente dónde estaban las torres en aquel momento. Pero David, desde su palacio, vio en la parte de abajo a una chica hermosísima, que se enamoró a primera vista. Esto pasa aquí, ¿cómo no te vas a enamorar aquí en estas vistas, en este sitio tan maravilloso? Bueno, pues David también se enamoró aquí, vio a Batseba y dijo, traerme a esta chica. Lo que es interesante, interesante y no tan interesante, porque este es el momento en que David empieza a caer, la caída de David, en el que, bueno, pues una vez de llamar a Batseba, nos dice el Antiguo Testamento que ella sale y sale ya embarazadísima. Y ahí Dios no solo eso, después David manda a su mujer, a su marido, Uría, a una batalla. Básicamente lo manda a que lo maten para quitárselo del medio para quedarse él con Batseba. Dios en este momento está enfadadísimo con David. Dice, pero ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo has hecho esto, David? Bueno, pues Dios castiga a David y castiga a Batseba y pierden este hijo que iban a tener. Ahora, sabemos que David, a través de los salmos, era una persona muy emocional. Sabemos que cuando muere Saúl y muere su mejor amigo Jonathan, él lamenta esta pérdida tan grande. Cuando pierde a su hijo con Batseba, él también se lamenta. Ahora Dios es misericordioso y perdona a David. Le da otra oportunidad a que este amor con Batseba se consuma. Y ahí empieza la dinastía davínica, porque el fruto de esta relación nos trae al siguiente rey judío, que es el rey Salomón. Lo que es interesante es que David tenía muchísimos hijos, pero ¿por qué Salomón? Bueno, pues hizo como un Got Talent entre sus hijos y le preguntaba a sus hijos qué cualidad tienes que tener como persona para ser un buen rey. Salomón le dijo sabiduría y ahí David la vio clarísima. Tú vas a ser mi descendiente. Ahora, lo que es interesante es, que sabemos que
por este pecado de David, por esta relación ínfima con Batseba, Dios lo castiga. Ahora, él no puede cumplir la promesa a Dios de construir una casa porque sus manos están manchadas de pecado. Ahí entra el rey Salomón y construye el primer templo judío justo aquí detrás nuestra. Ahora, ¿qué pasa? Sabemos que David trajo el arca, la trajo de Mediarim y lo trajo a Jerusalén. Ahora, no había un templo y lo que vamos a ver aquí en Reyes es cómo entonces, esto es en Reyes 8, entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David al templo aquí detrás. Por lo cual, la arqueología, la geografía y las escrituras nos hacen que la Biblia tenga vida. Y esto es algo súper, no importante, pero súper interesante, poder estar aquí en la ciudad de David y poder entender la geografía, los salmos y este movimiento del Arca de las Alianzas, de la ciudad de David al templo. Así que bueno, vamos a dejar la introducción aquí porque tenemos muchísimas más cosas que ver en la ciudad de David. En el 1996, la institución que se encarga de mantener los sitios islámicos en el templo, o lo que se llama hoy el Hagam al-Sharif, la explanada de las mezquitas, querían hacer acceso o unas salidas de accesos para una de las mezquitas que había y empezaron a excavar. Estas excavaciones las cogieron y las tiraron aquí, al valle de Kidrón. Ahora, dos arqueólogos empezaron a indagar y empezaron a encontrar pues, restos de mosaicos. Una señora muy famosa, que es matemática, ella empezó a trabajar a poner todos estos mosaicos juntos, resultando en que consiguió poner muchas de las piezas juntas. Ahora, estos son los ejemplos que tenemos. Vemos, qué bonitos, y bueno, ¿qué relación? Pues seguramente este suelo que vemos es el mismo suelo que se encontraba en el templo de Herodes hace 2000 años. Como vemos, las figuras son muy típicas del judaísmo de aquella época, no solo del judaísmo, sino también romano-judías. Vemos mucha forma geométrica y no solo este tipo de punzadas con los triángulos que vemos en muchísimos sitios. Los podemos ver también en el vídeo que hicimos en Cesarea y se puede encontrar también en Masada. Lo que vemos aquí, ladies and gentlemen, es una copia de los suelos del templo que Jesús habría visitado hace 2000 años. Espectacular. Acabamos de ver una de las torres que están reconstruidas aquí, que podía haber sido el Palacio de David. Hace años el centro de visitas estaba aquí, en esta zona que estamos aquí, pero se decidió, bueno, pues que aquí tendría que haber algo. Y efectivamente empezaron excavaciones, se elevó la plataforma y el centro de visitas está aquí ahora arriba. Ahora, durante estas excavaciones, lo que encontramos fue muy interesante, lo encontramos como si fuese arqueólogo, encontraron restos de lo que vendría siendo los edificios administrativos. Esto sabemos que en tiempos antiguos eran, bueno, pues no solo el palacio, pero alrededor el centro administrativo. Esto sigue pasando a lo largo de la historia, incluso a día de hoy, que se construyen los sitios de mayor importancia o para las élites o, bueno, pues las vilas y los casoplones, siempre en la parte de arriba del valle, mirando hacia abajo. Y esto es exactamente la geografía que tenemos aquí. Estamos en la parte de arriba de la ciudad de David, que baja geográficamente.
Entonces desde aquí, bueno, pues acabamos de hablar de la historia de David y de Batseba, pero nuevamente en 2 Samuel 5:11 nos habla de cómo Salomón tuvo que traer cedros y cipreses desde el Líbano, pero no solo eso, el rey Hiram, uno de los reyes de allá arriba, también mandó masones. Ahora, de esto tenemos evidencia, porque si vemos aquí detrás, este capital es exactamente, se utiliza, es el mismo modelo que otros palacios que se encuentran en el Líbano a día de hoy. Por lo cual, bueno, pues otra vez, o sea, lees el pasaje de 2 Samuel y nos da vida de esta no coincidencia, de este tipo de arquitectura que se utilizaba también en los reinados de Hiram. Esto es uno de los puntos importantes. Ahora, el palacio se encontró, pues hay arqueólogos que dicen que sí, arqueólogos que dicen que no. Lo vamos a dejar ahí como una pregunta abierta porque, bueno, ni tanto las escrituras como la arqueología nos dan datos exactos todo el rato. Entonces, bueno, pues sabemos que estamos en la parte de arriba, pero eso sí, lo que la Biblia nos dice es que cuando tanto David o Salomón suben al templo o bajan al palacio, por lo cual la geografía está aquí, o sea, subes al templo o del templo bajas. Ahora, en el palacio y en la zona administrativa, esto duró aquí a lo largo de los siglos. Y hablamos de los siglos, pues es del rey David Salomón y sus descendientes en el reino de Judea. Cuando llegaron los babilonios o los babilones, en el año 586 a.C., bueno, pues llegaron aquí y destruyeron Jerusalén. Hablamos de, bueno, pues el exilio a Babilonia. Ahora, tenemos restos arqueológicos aquí de estos descendientes de los últimos reyes. El último rey fue Zedequías y lo que se encontró aquí, que nos da prueba arqueológica de que este era el centro administrativo, es el descubrimiento de bulas, que viene siempre, imaginaros un pergamino de papel, que lo pones un hilito, y el típico sello que se pone, pues los sellos en la antigüedad eran hechos como de barro, y le ponías el sello. Bueno, pues aquí se encontraron cientos y cientos de sellos, y hay unos en particular que está mencionado en Jeremías, creo que, espera, lo tengo aquí escrito, 37:3, en el que nos habla de, déjame leer el nombre, Jehucal, el hijo de Selemías, y después nos habla de Gadalía también, en otro pasaje. Básicamente estos son Gedalía, sí, el hijo de Pastur, que esto sale en Jeremías 38. Estas bulas, estos sellos, se encontraron aquí mismo, del periodo de la destrucción de Babilonia en este sitio. Básicamente aquí nos encontramos en la zona administrativa adyacente seguramente al palacio de David. Nuevamente, y no me canso de repetirlo, la Biblia vuelve a la vida en estos sitios. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a bajar a esta zona arqueológica, se llama la zona G, en la que vamos a ver pues, un poco más de la arqueología que nos ofrece este sitio. Dale. Estamos en la zona G, o en la área G, en la que encontramos otros elementos arqueológicos de mayor importancia que nos dice un poco, pues, no solo elementos del palacio y de la zona administrativa, sino que también aquí había un casoplón. Hace 3000 años había un señor aquí que tenía un baño en su casa, hace 3000 años. Esto lo que nos quiere decir es que ese señor tenía muchísima plata, no vive solo al lado de la zona administrativa y del palacio de David, sino que tiene un baño en su casa. La gente de aquella pues se iba a hacer su número 1, su número 2, pues en un agujero, fuera, no tenías un baño en casa. Entonces, bueno, vamos en un segundo a acercarlo, pero lo que queremos ver es que esta casa de Ahiel, ¿por qué Ahiel? Bueno, pues que se encontraron dentro cerámicas y diferentes cosas de la arqueología, perdón, en el que ponía el nombre de Ahiel.
Ahora, reitero que este señor tenía muchísima plata, no solo por vivir al lado de la zona administrativa y el palacio, sino porque tenía 4 habitaciones. Que esto, en aquel periodo, si podías vivir en una cueva, te podías dar con un canto en los dientes. Este señor tenía 4 habitaciones. Y podemos ver aquí, bueno, pues un poco las escaleras a esta segunda estructura que había. Entonces, bueno, pues aquí estaba la casa de Ahiel y vamos a acercarnos un poco. Y se puede apreciar esta piedra con el agujero en el medio donde te sentabas y hacías, bueno, pues tu número 1 o tu número 2. Ahí está, señoras y caballeros, un baño de hace 3000 años. Ahora, ¿qué más cosas encontramos aquí? Bueno, hablamos de los bulas allí arriba, que hablamos de diferentes personajes bíblicos. Aquí nos vamos a parar un momento a leer un pasaje de Jeremías 36, en el que nos habla de unos personajes bíblicos de los cuales se encontraron restos arqueológicos aquí. Hablamos de los bulas, pues se han encontrado bulas, estos sellos de los pergaminos, en estos tiempos, en tiempos de Jeremías. Y nos vamos a Jeremías 36. Aconteció en el 4.º año de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Aquí haciendo una pequeña intervención, durante ese periodo todos los reyes pues tenían un elemento muy grande de pecado, idolatría. Bueno, pues sabemos cómo el rey David pecó y fue castigado, como el rey Salomón también, pues esto fue algo sucesivo en toda la dinastía davídica. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro. Básicamente este señor Baruc era el escriba de Jeremías. Y escribió en el rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciéndole: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. ¿Por qué se le prohibió a Jeremías entrar en la casa de Jehová? Bueno, pues él tenía profecías en las que le decía a los reyes: dejar de pecar, que Dios nos va a castigar. Y bueno, pues ¿qué pasa aquí? Manda a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido la entrada en la casa de Jehová, entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los que Judá que vienen a sus ciudades. Quizá llegue la oración a ellos, a la presencia de Jehová, y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías el profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año 5 de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá y Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, y la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová a oídas del pueblo. Este nombre, Jeremías 36, versículo 10, Gemarías, hijo de Safán. Estas bulas se encontraron justo en esta zona de aquí. Se encontraron 51 bulas, 51 sellos, en las que nos da evidencia arqueológica que lo que nos cuenta aquí tuvo lugar aquí mismo. Esto es espectacular. No solo Jeremías, además, o sea, seguía profetizando sobre, ya no profetizar, decía: es que no tengo nada que hacer con estos reyes, están perdidísimos, no hay nada que hacer.
Y ahí fue cuando Jeremías dijo, os vais a ir. Aquí vais a tener un castigo tremendo, que resulta que en el 1586 llegan los babilones y destruyen Jerusalén y destruyen el primer templo. Y está todo escrito aquí. Acabamos de llegar a la parte de abajo de la ciudad de David, en donde encontramos ni más ni menos que la piscina de Siloé, este sitio de mayor importancia en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, la piscina fue construida originalmente por el rey Ezequías. Cuando vinieron los asirios en el 721 a.C., él tenía que proteger la ciudad. La ciudad, como vimos al principio del vídeo, tenía una protección geográfica. ¿Pero qué tienes que proteger para mantener la ciudad? El agua que viene del arroyo del Gijón. Este agua fue el que se utilizó durante el periodo de los reyes para para bendecir a los nuevos reyes. Ahora, Ezequías lo que hizo fue construir un túnel a través de la ciudad en la que el agua llegaba hasta aquí. Bueno, sabemos que después, en el año 586 a.C., Jerusalén fue destruida por los babilones y después Herodes la reconstruyó. Y lo que vemos aquí, estas escaleras, son las originales de esta piscina de Siloé en tiempos de Herodes. Es alucinante porque podemos también leer un pasaje muy importante en Juan 9 que nos dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a levantarte en el estanque de Siloé. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Esto pasó justamente aquí, en algún parte de este espacio. Lo que también sabemos es que esto era un mikve en tiempos de Jesús. ¿Qué es un mikve? Pues un baño de purificación. En tiempos del templo había rituales como la purificación, en la que tú te sumergías en agua y al salir pues estabas purificado. Esto lo que te permitía era llegar al templo purificado y poder pues realizar o dar las ofrendas o ser partícipe de las actividades del templo. Ahora, desde aquí se podía ir al templo por un pasaje muy importante que se llama el Camino de los Peregrinos. Ahora, desde tiempos de David, que declaró Jerusalén como la capital, en el judaísmo, como hablamos anteriormente, había 3 peregrinajes: Pascua, Shavuot y Sukkot. Judíos de todas las partes del mundo venían aquí y hacían este peregrinaje. Lo que se decía, parte del peregrinaje era, había que hacer una subida a pie, aliyah baregel, como decimos en hebreo, y parte de las excavaciones que hay aquí, se está ahora mismo excavando este camino del peregrinaje. Entonces lo que vamos a hacer, Gal, vamos a ver si está abierto. Parte de lo que vemos aquí de las nuevas excavaciones también pues está todavía sin publicar. Eventualmente las publicaciones pues nos darán los resultados de lo que están excavando. Yo, hablando con arqueólogos que han estado aquí, sabemos que esta parte de aquí era parte de este muro cananeo. Sabemos que cuando David llegó aquí,
aquí estaban viviendo los jebuseos, que era, bueno, pues como una tribu descendiente de los cananeos, medio cananeos. ¿Por qué jebuseos? Porque este sitio, antes de llamarse Jerusalén, se llamaba Jebús. Y de ahí, pues los jebuseos que vivían en esta ciudad. Entonces, bueno, pues tenemos estos restos aquí y cuando vengáis a visitar, pues esperemos tener toda la película entera para contaros de estas nuevas excavaciones que, como podéis ver, o sea, están tomando lugar a día de hoy. Vamos a seguir a ver si encontramos este camino, el peregrinaje hacia el templo. Es maravilloso realmente, o sea, poder caminar por estas escaleras. Vamos a ver ahora también, en un segundo, una ilustración de la piscina de Siloa en tiempos de Herodes, en tiempos de Jesús, y este camino de peregrinaje hacia el templo, que es el que se hacía pues, a lo largo de, bueno, pues de muchísimos años, hasta que en el año 70 los romanos destruyeron Jerusalén, y con ello, pues, las partes del templo. Bueno, lo que vemos aquí ahora, esto está aquí cerrado, pero este era el camino que se hacía. Por aquí venían los peregrinos y subían, y como vemos en la ilustración, vemos aquí la piscina, y uno de estos pasajes que tenemos aquí detrás es este camino que sube hacia el templo, como vemos por aquí. ¿Ok? Ahora, los romanos eran unos arquitectos estupendos. En Jerusalén llueve en invierno, a pesar de hoy estar en invierno y hacer un solano increíble con la camiseta que se puede estar, pero encima de este camino se puede ir por el camino de abajo, unos drenajes. Lo que hacían era, bueno, pues cuando llueve, esta zona pues estaba muy mojada y lo que hacían, bueno, pues debajo hay este drenaje que también se está excavando y se puede hacer como parte de este tour. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, nos vamos a meter por el drenaje, ahí no nos dejan grabar, pero vamos a salir por el otro lado. Bueno, pues acabamos de salir del túnel del drenaje. En este túnel del drenaje, si llegamos a continuar hacia arriba, llegaríamos a la parte del muro de los lamentos. Tengo otro vídeo en el que vemos la continuación. Entonces, bueno, pues si queréis ver un poco más de información cómo esto continúa, pues no os perdáis el vídeo sobre el muro de los lamentos. Ahora, acabamos de salir del túnel del drenaje. En el túnel del drenaje debemos contar también un par de historias. En el año 70, en la destrucción de Jerusalén, muchos judíos intentaron escapar por estos túneles y, bueno, pues fueron atrapados y asesinados en estos túneles. Se han encontrado monedas, una espada romana, restos de ropa de la época de diferentes, por ejemplo, sacerdotes encontraron también. Estos, bueno, pues de los que no pudieron contar la historia, muchos de ellos, o bueno, por lo menos un par de cientos de personas, lograron escapar por estos túneles y llegar hasta Masada. Aquí hablamos de este grupo de celotas que se escaparon por estos túneles. Si os interesa un poco más sobre la historia sobre los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotas, todo esto lo explicamos en el curso que empezamos el día 25 de enero. Ahora, salimos de los túneles del drenaje. Lo que vamos a hacer ahora, os voy a llevar a un sitio que es un sitio arqueológico que se está excavando ahora mismo y es realmente alucinante, porque acabamos de pasar por el drenaje de este camino, lo que llamamos en hebreo la Aliyah Regel, que es algo que se estableció durante los peregrinajes del judaísmo, viniendo siendo Pesach, Pascua, Sukkot y Shavuot. La gente se daba los baños de purificación, estos mikves, en la piscina de Siloa y subía por estos pasos de aquí. ¿Quién con máxima certeza ha pasado por aquí? Ni más ni menos que Jesús. No había otro camino de Siloa al templo. Y sabemos que ha estado ahí pues, más de una vez por lo menos, o sea, es donde se iba la gente común a hacer los baños de purificación. Vamos a ver ahora estos pasos, este camino del peregrinaje hacia el templo que se hacía hace 2000 años. Y está todavía en excavaciones. Esto es material exclusivo, queridos. ¡Vamos! Vale,
Vale, vemos aquí, o sea que, bueno, hoy es sábado por la mañana, entonces pues nos han dado el permiso para entrar aquí a grabar un poco, pero vemos todavía todo aquí está en obras, porque están excavando todavía. Todo esto, por ejemplo, que vemos por encima, aquí encima hay un barrio. Y normalmente las excavaciones se hacen de hacia arriba hacia abajo. Imaginaros la tecnología, los recursos, la plata que se ha invertido para poder hacer esta excavación, no de arriba hacia abajo, sino hacia adentro. Entonces, vamos a seguir un poco. Cuidadiño por aquí. Lo que vemos ahora es este camino. Todavía nuevamente, o sea, está en construcción, pero igual dentro de, no lo sé, 10, 15 años, pues podemos encontrar esto ya reconstruido propiamente. No vamos a bajar demasiado, porque esto, por supuesto, o sea, es un camino bastante largo y están muchas cosas en construcción, pero podemos ver aquí uno de los lados de esta calle. Aquí, obviamente, bueno, pues había algún tipo de construcción, y vemos las murallas. Mira, lo que vemos este agujero por aquí, esto es el agua que caía cuando llueve aquí en Jerusalén y se mete en el drenaje, y del drenaje baja. Esta parte de aquí fue reconstruida, bueno, pues en la parte de la reconstrucción del rey Herodes, pero después se sabe que Poncio Pilato siguió este proyecto de reconstrucción de Jerusalén. Obviamente él era el gobernador, entonces, bueno, pues cuanta más gente venga por los peregrinajes, debido a la atracción de Jerusalén como esta ciudad-templo, por supuesto, esto viene con tasas y se llenaba los bolsillos, por lo cual también Pilato tenía parte de la reconstrucción en esta parte de Jerusalén. No vamos a bajar más, pero bueno, podemos imaginarnos este camino de la piscina de Siloa subiendo hacia el templo, y realmente, bueno, pues es una de las visitas obligadas cuando se viene a Jerusalén. Acabamos de ver los túneles del drenaje, este camino de peregrinación que es todavía un sitio arqueológico, pero aquí, hace 15 años, esto era un parking, esto era un aparcamiento. Hicieron unas investigaciones y se dieron cuenta de que aquí abajo había ruinas. Se empezó la excavación y hay 10 capas de civilizaciones diferentes. Vemos, por ejemplo, la carpa que está en el medio, eso es del segundo templo, del periodo de Herodes, seguramente del periodo de Jesucristo. Vemos aquí cosas del primer templo, tenemos el periodo bizantino, periodo musulmán. Todos los guías tenemos que hacer al año por lo menos un curso de formación para que los renueven la licencia. Bueno, llevo viniendo aquí años y años con cursos de formación y soy incapaz de dar sentido a todo esto que hay aquí. Y esto estaba debajo de un aparcamiento. Imaginaros lo que nos tiene que Jerusalén descubrir a lo largo de los años que vienen adelante en arqueología. Vamos a descubrir muchísimas más cosas y poder traer la Biblia a la vida un poco más. Bueno, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Por favor, darle al suscribir, me ayuda muchísimo. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un comentario, me encanta tener conversaciones con vosotros. Este proyecto realmente, o sea, me llena la vida ahora mismo que no tenemos turismo, así que por favor, darle al suscribir y nos vemos en el próximo vídeo.